Buenos días. Estamos muy contentos con esta primera experiencia virtual que vamos a hacer desde Jibara. Agradezco a todos estos jóvenes que nos están acompañando con la tecnología, a Lía Video, a De Cero, a todos los jóvenes y a todos los no tan jóvenes. Vamos a hacer hoy un panel que hemos esperado mucho tiempo poder concretarlo. Mi colega Rubén Ricardo Infante va a presentar a nuestros invitados. Quiero agradecer a todos que estemos haciendo esto, que va a continuar, como hemos tenido otras experiencias en los próximos años, y va a seguir permitiéndonos contribuir desde este tipo de encuentros a la preservación de la memoria, a la preservación del cine, a intercambiar sobre las propuestas y soluciones para algo, un reto tan grande y tan difícil, y sobre todo en países que no somos ricos y con un clima tan complicado. Entonces, bienvenidos todos ustedes también a este foro, y doy la palabra a nuestros invitados que están acercándose a la mesa. Bienvenidos, y dejo a Rubén la presentación de todos los invitados. Agradecido con todos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Es un gusto que el Festival Internacional de Cine de Jibara haya incluido este año, como decía bien Sergio, este enfoque a los temas de patrimonio, que son realmente uno de los más complejos en el orden del ámbito cinematográfico, porque comprenden situaciones, realidades que están permeadas por el tiempo, las condiciones climáticas, como decía Sergio, en nuestros países tropicales. Y esto requiere un enfoque y una mirada múltiple e integradora a cómo salvaguardar, a cómo trabajar el patrimonio desde su catalogación, desde su conservación, y cómo trabajar en proyectos en conjunto. Entonces, es un gusto presentar aquí a mi lado a Joseph Linder. Bienvenido otra vez por haber llegado hasta Jibara contra todas las tormentas y otros fenómenos naturales, como el filme, que preside el equipo de restauración de la academia y ha formado parte también de un trabajo muy, muy importante con el tema de la restauración de los filmes, sobre todo de Tomás Gutiérrez Alea, que vamos a ver en una de estas jornadas, como parte del festival, una copia restaurada de La muerte de Emburó. Lo tenemos a Joseph acá a mi lado, y en pantalla estamos teniendo desde México a Iván Trujillo, que es el director de la Filmoteca de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, que durante muchos años también fue presidente de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos y director del Festival de Cine de Guadalajara. Bienvenido, Iván, muchísimas gracias por estar. Hola, hola. Yo, ¿qué tal? Luciano, Rito, ¿qué tal? Tenemos a Rito Alberto Torres, especializado en gestión cultural y preservación, durante muchos años también director de la Cinemateca de Bogotá, y desde hace cerca de 10 años subdirector de la Fundación Patrimonio Fílmico de Colombia, con quien desde el ICAI y Cuba se están estableciendo, y la Cinemateca, importantes acuerdos de restauración y trabajo en conjunto. Bienvenido, Rito, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Festival de Jibara por esta invitación, a Joseph Linder por estar aquí presentes, hola, a Iván Trujillo y a Luciano Castillo, y aquí estamos disponibles con todo gusto para ustedes, y es verdad que hemos implementado en los últimos años varios proyectos de colaboración que ojalá tengamos la oportunidad de comentarles con Cuba, México. Nos falta Hollywood, de verdad, pero sea el momento para ponernos a disposición.
también sea útil para propiciar estos intercambios y estos acuerdos, como usted decía, Rito. Muchas gracias. Y desde la sala Héctor García Mesa Licay tenemos a Luciano Castillo, investigador, crítico, director de la Mediateca de la EICTV durante muchos años y actualmente director de la Cinemateca de Cuba. Luciano, muchas gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Saludo también a todos los participantes, en especial a Joe Liner, que ha tenido que hacer un trayecto bastante azaroso para llegar y estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Luciano, muchas gracias a todos. Como decía Sergio, esta experiencia virtual presencial es un poco complicado, pero estamos usando de manera adecuada las nuevas tecnologías en función de poder encontrarnos en este espacio. Siempre que hablamos de patrimonio audiovisual, se impone hablar qué se define por patrimonio cinematográfico, qué es esencialmente, porque alguien pudiera pensar que solo las películas antiguas que hicimos en 1920, pero la mirada es mucho más amplia y la mirada comprende también los catálogos, los guiones, los carteles también. Muy buena la experiencia que nos antecedió con la inauguración de esta exposición. Entonces todo ello conforma para Joseph Linder qué es patrimonio cinematográfico. Bien, no sé si puedo definir patrimonio cinematográfico, pero yo estaba pensando en eso y hay dos asuntos que pienso que son interesantes. Uno es que, muy bien, claro que el patrimonio es las obras y las películas y que es muy importante guardar, preservar, conservar y hacer restauración porque es el arte de cine, pero eso es simple. También el cine existe como una experiencia común, compartida, en proyección, en pantalla. Bien. Así es posible ver cine, pero quizás no es el arte de cine. También parte del patrimonio de experiencia en cines, en teatros o en aire libre, como aquí con la pantalla inflable, y las carteles y otras cosas así. Pero también hay arte de cine y esa parte de película. Película es una manera de grabar la realidad y la historia. Entonces hay películas de educación, de publicidad y más importante de películas casares, ¿sí? Casares, pessoales, casales, ¿sí? ¿No? Películas, home movies, ¿cómo se dice en español? Caseras, disculpe, caseras. Tenemos en nuestra colección películas de 1925. Un señor con su familia y sus hijos eran muy jóvenes. En 2025, ellos están aquí en Los Ángeles y se puede ver la construcción del Palacio City Hall. Municipal, ¿sí? Palacio Municipal, que es un edificio muy icónico en Los Ángeles y no hay otras imágenes en movimiento de esta construcción. Existe por esa, en película, en 16 milímetros. Y también la vida cotidiana es muy importante, que es una historia de cómo somos. Piensa que si un historiador en 500 años tiene esas imágenes, claro que habrá tantas imágenes, pero eso será importante para entender el pasado. Y es importante porque somos más, es difícil a veces ver, pero somos más iguales que diferentes. Pasado, presente, futuro, países, Cuba, California, somos más iguales. Y esa historia
de película es también muy importante, es parte de herencia cultural que se merece ser preservado. Sí, disculpe. Espero que entiendan. Iván Trujillo, en este sentido nos gustaría, desde su experiencia tanto en la Federación como actualmente en la Filmoteca de la UNAM, una importante reserva de la memoria audiovisual no solo de México, sino de todo el continente y de todo el mundo, que nos contara algunas de sus experiencias, qué se está haciendo actualmente en función de salvaguardar el patrimonio, en función de conservar, digitalizar muchos de estos archivos en sentido general, hablando desde esa amplitud de miras de lo que se considera patrimonio cinematográfico o audiovisual. Señaló Joseph y dio un buen panorama de lo que consideramos como patrimonio cinematográfico. Hay que decir, quizás, para sintetizar ahora con toda la gran cantidad, que patrimonio cinematográfico o audiovisual es todo aquel elementos que se han registrado a partir del lenguaje de las imágenes en movimiento. Eso es realmente importante porque ahí podemos encontrar realmente cosas que, como bien las describió él, que tienen un cierto valor para algunas regiones, para algunos países. Por supuesto, lo que sería el patrimonio nacional es el más importante para cada uno de los archivos nuestros, y conservarlo en las mejores condiciones que se pueda recurrir a él por el mayor tiempo posible es justamente el problema de la preservación. En ese sentido, creo que lo que se ha hecho con más de un siglo, en donde podemos realmente recurrir a los primeros esbozos justamente del lenguaje de las imágenes en movimiento, del lenguaje cinematográfico, pues contamos, por supuesto, con diferentes materiales que han pasado y que provocan ciertos retos para poderse conservar y sobre todo reproducir, incluyendo también los elementos periféricos que dan información sobre este momento en particular, que pueden ser carteles, libros, imágenes aledañas. Creo que el gran avance que se ha hecho es precisamente la fundación de instituciones de colaboración, porque estos esfuerzos que se iniciaron en los principios de los años 30 en algunos países y hasta la fecha continúan, fue gracias a instituciones que se fueron colaborando unas con otras, generando normas, generando justamente simplemente lineamientos de cómo podían ser las cosas, basadas por supuesto en la experiencia y basadas después en la práctica científica y tecnológica. Creo que eso, entre esos grupos encontramos a la FIAP, que es la pionera quizás, y que fue aglutinando, y de ahí han salido por supuesto siempre formas de colaboración, que es lo que realmente nos puede estar ayudando, y justamente creo que es donde estamos en estos momentos aquí en Jibara, hablando entre colegas y colaboradores que hemos tenido que ver con diferentes proyectos y que ayudando unos a otros logramos justamente el rescate y la conservación de más cosas. Lo que hay que decir es que sí estamos viviendo un momento, para nadie es secreto, en este ecosistema digital donde han cambiado tantas cosas. Yo diría que en el momento en el que estamos en la situación más peligrosa para preservar las cuestiones cinematográficas. Porque si bien habíamos logrado hacer bien con todos los materiales en celuloide, con los materiales analógicos, podríamos decir, sabíamos justamente cómo hacerlo, es costoso, es difícil y la colaboración va. Pero actualmente estamos teniendo en este ambiente digital, donde ya no hablamos de cine, ya no hablamos de televisión. Yo ahora dirijo un canal de televisión que tiene un archivo y que es un archivo idéntico, que es prácticamente el de una filmoteca que nada más almacenaba cine, porque es el mismo, toda esa parte digital hay que almacenarla. Y eso implica retos y muchas complicaciones. Llego a decir que es mucho más caro ahora conservar y preservar en el ambiente digital, y además estamos en manos de grandes
transnacionales que nos pueden cambiar de repente todo el sistema, y si no puedes pagar, pues pierdes tu información. Y eso hace que los archivos públicos, que obviamente operan sin fines de lucro, pues se encuentren en una situación difícil. No me quiero apropiar del micrófono y paso la palabra a otros colegas. Gracias, Iván. Lo que usted comentaba tiene mucha razón. El cambio tecnológico, el cambio de formatos y lenguajes de soporte ha también modificado muchas de las estructuras, digamos, clásicas que teníamos respecto a la conservación del audiovisual, la conservación del patrimonio fílmico, en el sentido, digamos, estrecho de formatos de película. Por supuesto, los formatos impresos, carteles, serigráficos y otros, sí mantienen, digamos, el tema a partir de la digitalización. Luciano ha sido un fiel defensor de este tema en Cuba, donde la situación se complejiza aún más por este calor que nos define y que no nos deja ser elegantes, como diría Julián del Casal, el poeta, y ha trabajado mucho, se ha empeñado mucho desde la Cinemateca, pero también desde antes, desde la Escuela de Cine, en preservar, en intentar rescatar todo lo posible, y ha sido un verdadero enlace entre cada uno de ustedes, entre el propio Joseph, Linder, la Fundación Patrimonio Fílmico, el resto de las cinematecas del mundo, con proyectos de colaboración conjuntos. Luciano, ¿qué se está haciendo hoy por hoy en Cuba, en Latinoamérica? ¿En qué proyectos están en función de la restauración cinematográfica del patrimonio fílmico cubano, pero también latinoamericano? Porque recordemos que el ICAI durante muchos años fue también como un importante centro generador de coproducciones con Latinoamérica, y ahí hay un acervo, un patrimonio muy rico desde Latinoamérica. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, porque realmente este es un espacio que ya es inevitable e imprescindible en eventos de este tipo, ya que cuando se restaura una película y se recupera para las generaciones presentes y futuras, es como si volviera a estrenarse esta película, no por gusto incluso de los grandes festivales como Venecia o Cannes. Cuando estrenan una película ya restaurada, le dan esa connotación de un estreno absoluto, ¿no? Esto es muy importante porque es como si cobrara una nueva vida, y estamos enfrascados en esa tarea de echar a andar una buena cantidad de películas y de materiales que si de otra forma se perderían. Yo traje unas cifras muy breves del patrimonio nuestro en la Cinemateca. Por ejemplo, nosotros, de acuerdo a un estimado que se hizo, tenemos un total de 1.103 títulos patrimoniales que se dividen en antes del triunfo de la Revolución, ficción y documental posterior, animación y carteles. Es decir, tenemos un acervo bastante amplio con una posibilidad de restauración realmente muy inestable, porque dependemos hasta ahora de alianzas y colaboraciones con instituciones extranjeras. En este momento, por ejemplo, está terminando la restauración por una alianza con la Universidad de Kingston en Canadá de la filmografía íntegra de Sara Gómez en documental, y al mismo tiempo en Berlín se restauró de cierta manera. Todo eso unido en colaboración con Criterion Collection va a ser un pack con toda la obra de Sara Gómez. Y más recientemente acaba de culminarse la filmografía de Nicolás Guillén Landrian, ese director de culto igual que Sara Gómez, que gracias al Tabana Film y al convenio suscrito con el ICAI fue estrenado en Venecia el largometraje documental Landrian, dirigido por Ernesto Arana, que se ha convertido en un verdadero paladín de la restauración de la obra de Nicolásito Guillén Landrian. Y así poco a poco, por ejemplo, en Patrimonio Fílmico Colombiano, se me ocurrió proponerle a Alessandra Falla y a Rito la posibilidad que teníamos 2 documentales filmados allí en Cali, Colombia, contra los Juegos Panamericanos, en que Cuba compitió, y que ellos parecían de ese material que es importante para su acervo. Y así creo que hay que hacer muchos enlaces con la UNAM. Nos hace falta también, porque sabemos que en México, y Sergio ha sido un investigador acucioso en esto, hay archivos que cuentan con películas cubanas y coproducciones que puedan ayudarnos a restaurarlas o al menos a digitalizarlas, porque ahora el ICAI va a adquirir un escáner
Y eso posibilita que seamos un poco menos dependientes del extranjero para estas cuestiones. Gracias, Luciano. Tienes razón en temas que mencionabas, y también él aprovechaba la ocasión para enlazar en los proyectos que se pueden hacer. También formaba parte o antecedía a lo que queremos, Rito, que usted exponga de cómo, a partir de este enlace de ese patrimonio grabado por documentalistas cubanos cuando los Juegos Panamericanos de Cali, se han entonces comenzado las alianzas, las colaboraciones entre la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y el ICAI, la Cinemateca de Cuba, para la restauración de filmes, para la digitalización de obras, y cómo usted cree que ha trabajado esos temas la propia fundación en la que usted labora, y qué queda pendiente, qué queda por hacer en función de salvar el patrimonio audiovisual. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los compañeros y al Festival de Jíbara. Quería, como si me lo permiten, resumir un poquito lo que se ha hablado hasta el momento, y es cómo en Colombia, a través de la legislación, una resolución 3441 del Ministerio de Cultura, hemos abordado el patrimonio audiovisual que consideramos el fílmico, televisivo y de video como parte integrante. Hemos desarrollado a partir de la filosofía y principios de los archivos audiovisuales de Ray Edmondson, 4 categorías para entender el patrimonio audiovisual. Una, que son los soportes, donde están las obras y registros de cine amateur, de cine profesional, los fragmentos, las obras huérfanas, y en Colombia se usa mucho el término referido a los soportes inventados o por inventar. Otros, que son los elementos conexos, que son el material hemerográfico, bibliográfico, administrativo y gráfico, que tiene que ver con esos registros audiovisuales. Otro, que tiene que ver con la tecnología que permite la reproducción, captación, proyección de precisamente esos registros audiovisuales. Y uno cuarto, que tiene que ver con el conocimiento que tienen los técnicos debido a su experiencia, debido a su trabajo, y que permiten que tanto esos equipos como la reconstrucción de cómo se hicieron las películas pueda ser parte del patrimonio audiovisual. Ese es el universo del patrimonio audiovisual. No se concibieron también eso que dijo Joseph Linder de los teatros, porque los teatros en su mayoría son de carácter privado y han evolucionado mucho a otro tipo de espacios, las salas de cine. En cuanto a la posibilidad que me parece muy importante, de renacer digital de las películas, en este momento somos conscientes de que si no es a través de la digitalización, no podemos hacer la difusión y divulgación del patrimonio cinematográfico, de video o cualquier otro, porque es a través de la proyección desde formatos digitales que lo podemos hacer. Es verdad que existen lugares muy específicos y muy importantes que proyectan el cine. En Colombia ya no hay ninguno, solo ocasiones. Entonces nosotros vemos que la posibilidad que tenemos es digital o no, y estamos de acuerdo con lo que dice Iván Trujillo, de que esa digitalización y su uso, almacenamiento, tráfico de los archivos digitales nos hizo perder autonomía y autonomía y soberanía, porque estamos inmersos en un mundo digital en el cual nosotros tenemos que responder ante unas transnacionales como él dijo. Y finalmente, para ilustrar sobre el avance que hemos tenido con el ICAI, la Cinemateca de Cuba, como bien lo dijo Luciano, ellos nos dieron un material que es material de los Juegos
Juegos Panamericanos que ocurrieron en Cali en 1971, que valga la pena decir, el mejor documental se encuentra en México, en la Cineteca, que se llama Séptimos Juegos Panamericanos de Cali, de Diego León Giraldo, que no tenemos nosotros en este momento acceso, pero que ya hemos ubicado allá esos negativos, será otro tema, pero a cambio de que el ICAI de Cuba nos haya dado permiso para usar esos materiales y nosotros los estemos digitalizando, también les hemos hecho 2 episodios del Pidio Valdés. Esos episodios ya están aquí y están siendo objeto de trabajo, y en próximas 2 semanas, 3 semanas estarán listos para remitirlos digitalmente una vez se restaure su imagen, y ahí tenemos que hablar quién va a ser el coordinador allá en Cuba para que nos dé los elementos que permitan llevar a buenos, o sea, a una calidad digna del trabajo del maestro Juan Padrón. Ese es en términos generales lo que hemos hecho. Y también hemos, por supuesto, trabajado con la Filmoteca de UNAM. Tenemos 2 películas producidas por colombianos que usaron directores y fotógrafos mexicanos, Julio Bracho y el maestro Félix, en Cada Bollazo Angustia, y Julián Soler en Semáforo en Rojo. Son películas colombianas que se hicieron acá, pero que utilizaron personal técnico y artístico mexicano. Ya las tenemos listas. Bueno, yo quisiera añadir algo. Sí, Luciano, por favor. Sí, yo quisiera añadir algo que citó Rito, pero que Aline aludió mucho y que yo conozco la importancia de esto que han hecho en la Academia Hollywood, y es el redescubrimiento o descubrimiento del valor de las películas caseras. Es decir, el material filmado a veces que puede ser una visita a la playa de una familia en cualquiera, y que filme eso en un momento determinado, eso se convierte en un material histórico para el registro de determinadas características sociales. Esto es muy importante porque generalmente eso se vota y es rara la familia que conserve esos materiales, y yo he intentado realizar pesquisas aquí en La Habana para encontrar materiales de ese tipo, y casi todo el mundo lo ha votado, pero ando tras una pista ahí que puede haber un verdadero tesoro fílmico de registro de filmaciones caseras de los años 30, 40 y 50. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en la Cinemateca, porque eso, incluso en Colombia, se han hecho largometrajes a partir de películas caseras. Y fue en Colombia en 1997, con la presencia de Iván Trujillo Bolio, que la FIAT incorporó en los materiales caseros, después de un seminario que tuvimos, en los materiales amateur, los materiales en formatos de 8, Super 8 y 16, a el patrimonio fílmico universal. ¿Sí o no, Iván? Así es. Bueno, yo quisiera agregar que efectivamente cuando menciono que el almacenamiento en el ambiente digital es sumamente complicado y caro, hay que reconocer que justamente, y lo han mencionado ustedes, las técnicas digitales nos han permitido, por supuesto, avanzar muchísimo en la restauración. Allí también tendría que decir que estos esfuerzos que se han hecho y que han sido cotidianos, puedo poner una lista de cosas que hemos recibido también los compañeros de Colombia o de Cuba, pero incluyo, por supuesto, a Academy Film Archive, quien también entre sus políticas se planteó en muchos momentos apoyar la restauración de películas latinoamericanas, ¿no? Ya hubo ejemplos, películas mexicanas como Redes de Fred Cineman, que es una película mexicana y que se pudo hacer, y una lista importante. Creo que La muerte de un burócrata se hizo también con la Academia en algún momento, y sobre todo en un manejo de estas técnicas digitales que nos llevan a poder tener un nuevo original. Nuestro problema, por supuesto, es el poder pagar rentas estratosféricas para poder tener un lugar en la nube. Pero bueno, ese es otro. Sí, creo que podríamos pasar toda esta hora dándonos ejemplos de casos de éxito, que entre estos 4 representantes que estamos aquí han salido, pero muchos otros compañeros
Rito mencionó, este esfuerzo que se hizo y que dio frutos en Colombia, era justamente también con una pequeña organización bajo el paraguas de la FIAP que se llama la CLIME y que justamente da juego a que todos los archivos puedan proponer y colaborar y ayudarnos unos a otros. Gracias, Iván. Como decía Luciano y Rito, usted, todos los 4 integrantes se enlazan con proyectos en los que ya se ha trabajado. Y sería bueno, Linder, que nos pudiera contar alguna de estas experiencias, cómo llega a la obra de Titón, uno de los clásicos del cine cubano. Rito también mencionaba lo que se está haciendo con la obra de Juan Padrón, y de eso estábamos comentando. Lo que usted pueda decir al respecto, lo que no, lo dejamos para un próximo foro, en un próximo festival aquí en Jibara. ¿Qué se está trabajando? ¿En qué proyecto está desde los archivos fílmicos de Hollywood en función de enlazar con este patrimonio fílmico cubano, sobre todo, que es uno de los más desprotegidos, de los más necesitados por la cantidad, por el volumen de obras que se hizo y la necesidad de su restauración? ¿En qué se está trabajando hoy por hoy? Si quiere, comenzamos por Titón. Sí, ¿Cómo ok. llega Titón? ¿Cómo llega? Oh, ok. Eso puedo, quizás. En 2010 había unos miembros de la academia, yo soy de la academia de Oscars, que querían ir a Habana al festival para conocer los artistas de cine de un otro cine que fuera de Hollywood por razones económicas, políticas, y hablaban de su especialización de escritor, actor o música. Y había en Habana bastantes veces miembros de la academia, como Pete Docter hablaba de animación y Michael Giacchino hablaba de música. Y con eso yo tuve la suerte que alguien decía, estamos hablando de arte de cine, porque no estamos hablando de restauración de cine. En 2011 yo llegué a La Habana para la primera vez y hablamos de ¿dónde comenzamos? Porque es difícil, porque hay tantas películas y todos necesitan trabajo, restauración. Una pelea cubana contra los demonios. Hay un profesor en Los Ángeles que es boliviano que dice que esa película es muy difícil a ver, no se puede ver. Entonces yo pedí, ¿necesita restauración? Y ellos dicen sí, pero también Los Sobrevivientes es una película muy importante, pero sabemos que el color sufre, y vamos a comenzar con esos 2 largometrajes. Entonces, 5 años después llegó Luciano, y es por sus esfuerzos que todo comenzaba en realidad. Llevamos los negativos a Los Ángeles para escanearlos, y bien, sí, eran en mal condición, y era casi imposible. La tecnología de restauración puede hacer muchas cosas, y con esa antes y después parece que se puede hacer cualquier cosa, es como mágica, pero hay límites muy reales, muy que existen, que no se puede hacer. Después de esos 2, comenzamos con Muerte de un burócrata, que estará aquí. Fotografía blanco y negro lindísima, que merece esa restauración, que era difícil, era carísimo, pero es necesario con una obra así. Todas las obras merecen, pero y también era casi imposible, pero llegamos a restaurar con la última cena, que era idea de Luciano, que él decía que es fotografía lindísima en color, con las velas y la oscuridad en la escena misma,
y esos 10 minutos en el oscuro. Y sí, ese negativo y los otros copios tienen tantos daños, y en esos momentos de la escena solo había daños. Y eso no es la obra de Titón o de los otros artistas. Es falta, se puede ver, pero no es la experiencia original, es menos, mucho menos. Entonces, para hablamos de el mundo y los, ¿cómo se dice?, conexiones de otros archivos. Para conseguir Última Cena, era 2020, era pandemia, ¿sí? No podemos viajar, pero escribí a los archivos del mundo por un email de FIAF, que es nuestra organización, y Iván era presidente de FIAF. Y había una copia en este momento que conseguimos encontrar, una copia en Bruselas, copia de proyección con subtítulos en francés y holandés y bien usada, pero con color muy bien, y es muy importante que en Bruselas era posible escanear, no restaurar, pero escanear y mandar electrónicamente a nosotros en Los Ángeles, y apenas que necesitábamos 100 cuadros aquí, 200 cuadros en otra parte, afuera de los subtítulos, y esa era cómo era posible llegar a esta restauración que entonces se estrenaba en Habana en 2020, ¿sí? Sí, entonces no sería posible sin la ayuda de un archivo en Bélgica. Y el archivista en Bruselas me dice que era muy importante para él porque él ha visto esa película cuando era nueva en Bélgica. Y esa copia en su archivo, su gobierno dice, ¿por qué gastamos tanto dinero en mantener películas que no son bélgicas, que no son de cultura nacional? No necesitamos. Y los archivistas en Bélgica dicen, no, esa es parte de la experiencia del pueblo de nuestro país, que estas estaban en las cines y la gente ven esas películas y para guardarlas, entonces ayudaba a la restauración después de muchos años de una película cubana. Y si vamos a hacer más restauraciones, necesitamos el mundo, necesitamos saber dónde están los materiales en cualquier parte del mundo. Iván, en este sentido, sobre esta misma línea, nos gustaría conocer en qué está trabajando actualmente, qué obras o qué proyectos se pueden enlazar a un futuro cercano, tanto con Cuba, con la Cinemateca, o con la obra de algún realizador cubano o internacional. Como mencionaba ahorita Rito, la cinematografía latinoamericana en su amplitud, en su diversidad, puede mostrar diversas aristas, y los equipos de producción de un filme en ocasiones han tenido un técnico cubano o un fotógrafo mexicano y se han hecho en Colombia. Entonces se vinculan los escenarios, se vinculan los equipos de trabajo, y en función de esto le pregunto, ¿qué se está haciendo hoy por hoy? ¿Qué nos puede comentar de proyectos a corto plazo de restauración? Iván, ¿me escucha? Tiene que encender el micrófono. Perdón. Sí. Estoy con otra computadora. Sí, efectivamente, ahora sí, ¿escuchan? Sí, perfecto. Bueno, justamente creo que en reuniones como las que están ocurriendo ahorita van saliendo las posibilidades de hablar de proyectos
que puede salir. Creo que Joseph lo dijo muy bien, desde cuando alguien se enfrenta a un problema que encuentra y luego boletina y pide a ver si de casualidad en algún otro lugar existe un elemento, esa red la tiene muy bien aceitada, diría yo, la FIAF, se empiezan a manejar y empiezan a llegar informaciones, ahí van saliendo ese tipo de cosas. Nosotros, actualmente yo, en mi calidad de director de una televisora pública, de UNAM, sí trabajamos haciendo proyectos que tienen que ver con cinematográficos, e incluso hicimos también, junto con el Festival de Guadalajara, la restauración de una película que ya es parte de un archivo de televisión, que era Claro Video. Se trata de Doña Erlinda y su hijo, una película que fue ejemplo de cine independiente, en la que Guillermo del Toro incluso fue asistente de producción, y la actriz principal de esa película es la propia madre de Guillermo del Toro. La película se hizo en 16, circuló en algunos lugares a través de un globo, una ampliación, pero la película realmente no se vio en ese momento, y es dirigida por Jaime Humberto Hermosillo. Esa película, si no hubiera sido por esta posibilidad de que haya aparecido justamente los rollos de negativo original en 16, se hubiera perdido definitivamente, y fue justo con la Filmoteca La UNAM y TV UNAM desde aquí, y la compañía que ahora compró los derechos de esas obras, la compañía también de televisión, que no le interesaba realmente mucho la película, esta película, que se lograron hacer cosas. De esas, el tipo de cosas en las que estamos metidos y compartiendo información constantemente. Nuevamente, ahorita incluso también la televisión, que es parte del lenguaje de las imágenes en movimiento, de lo visual, nosotros estamos restaurando ahora también archivos televisivos que tienen que ver mucho con la historia de la producción, ¿no? Como curiosidad, podría yo decir que también metido en este ambiente particular de la presentación de televisoras, nosotros tenemos en nuestra programación, encontramos justamente en esta gran cantidad de información que encuentra uno en Internet, una serie inglesa de los años 50, o sea, hace 70 años, sobre Sherlock. Realmente una serie que estaba ahora considerada como dominio público, y es uno de los programas que transmitimos cotidianamente en esa televisora todos los miércoles. Hemos adquirido los materiales de manera gratuita y la pasamos de manera gratuita, obviamente, en nuestra televisora. Y para muchos críticos, este programa de televisión es lo mejor que se había hecho de Sherlock Holmes, hasta que en el año 20 empezaron a aparecer algunas otras películas. Solamente como ejemplo, entonces los proyectos están constantemente brotando. Me da mucho gusto que Joseph esté ahí y nos haya contado esta historia de cómo surgió de manera, pero recuerdo también con ellos mismos películas como la de los niños beisbolistas, ¿cómo se llama? Bueno, una película que solamente se tenía en Los Ángeles, una película importantísima para México, pero es cuando México gana el torneo de béisbol infantil. No, el equipo infantil de béisbol. Pequeños Gigantes se llama la película, Pequeños Gigantes, y se pudo restaurar gracias a eso. Por supuesto, es importante, porque el béisbol sí es importante para los cuatro que estamos aquí, de los países, pero la verdad es que eso es el tipo de... Estamos realmente a la casa de proyectos en donde si se puede apoyar desde incluso ahora la televisora, lo hacemos con gusto, y también pidiendo ayuda para lograr restaurar materiales que son importantes para nuestro país, para nuestra televisión. Gracias, Iván. Luciano,
también hablar solo un momento acerca de investigaciones que se están haciendo o proyectos ya de tipo investigativo, ensayístico, cultural, acerca del patrimonio. ¿Qué conoces? Porque sé que has estado trabajando en un gran proyecto que tiene que ver de alguna manera también con el patrimonio, que es la Bitácora del Cine Cubano, un gran catálogo de toda la producción cinematográfica cubana. Su último tomo, el tomo 5, son otras producciones creadas desde 1960 hasta 1922 y es realmente un extraordinario esfuerzo lograr compilar todas las producciones que se hicieron fuera del ICAI por otras productoras como los archivos fílmicos del ICAI, los archivos fílmicos de la FARC, Cinesoft y otras instituciones. Entonces, ¿en qué proyecto de tipo investigativo se trabaja en función del patrimonio? ¿Cuáles son los espacios en los que se ha debatido sobre estos temas, espacios teóricos, otros foros, como mencionaba ahorita Rito? Cometen varios proyectos investigativos a partir de sus especialistas y el más ambicioso, y acaba de culminar felizmente, el quinto y último tomo, es la Bitácora del Cine Cubano, que es el libro de referencia más completo que existe sobre la cinematografía cubana desde la primera proyección que realizara Gabriel Beire hasta el año 2022, como dice, pero con una peculiaridad que durante mucho tiempo, y es una falencia que se le señala mucho a la Cinemateca de Cuba, dejó de ser la Cinemateca de Cuba para convertirse en la Cinemateca del ICAI y solo atesoraba la información relativa a la producción del ICAI y el resto, bien, gracias. ¿Y qué ocurre? Que esa información era necesario ya publicarla y no solamente concentrarnos en la producción del ICAI, que sí tiene toda su bibliografía, ¿no? Entonces, el equipo de investigadores de la Cinemateca de Cuba, con una labor realmente irrepetible porque fue agobiante, acometió el quinto tomo, que es todas las productoras surgidas en Cuba al margen del ICAI y de las instituciones estatales. Es decir, hay 22, como tú mencionaste, productoras que están allí desde los cineclubes hasta la Oficina de Historiador de la Ciudad y una serie de instituciones que ya ni ellos mismos tenían información, y gracias a algún especialista ahí de la Cinemateca como Mario Naito, como Dairon Miranda, se dedicaron a veces a transcribir los créditos de las películas, verlas para tomar la sinopsis. Ha sido una labor increíble y gracias a la editorial Hurón Azul de Madrid ya vio la luz el quinto y último tomo. Es un enorme tomo, realmente que estamos muy satisfechos porque ya no nos puede, como decimos a los investigadores, reclamar que falta tal cosa en la información, porque aunque es un trabajo de work in progress que puede irse enriqueciendo, es un resultado del cual estamos muy satisfechos. En ese sentido hay varias investigaciones en proceso. Por ejemplo, Mario Knight está terminando, ojalá lo termine muy pronto, un diccionario sobre la televisión cubana, un diccionario de personalidades que es muy importante y que no existe otro. Gracias, Luciano. Te pedía estas precisiones porque sé que desde la Cinemateca están propiciando otras investigaciones también alrededor del patrimonio. Disculpa un momentico, no mencioné que es porque va a ser una sorpresa también, el libro que está terminando Sara Vega con Giselle Monzón. Disculpe, el nombre de la diseñadora lo equivoqué. Pero bueno, el libro que está haciendo Sara Vega, que va a ser una verdadera pieza de orfebrería, porque es un libro que se va a editar en Italia y que es una verdadera cartografía del cartel cubano de cine, desde el que Morante diseñó para la Cinemateca y Muñoz Bach para la película Historia de la Revolución, hasta la actualidad, por periodo, por diseñadores. Es una labor realmente extraordinaria y que promete ser un verdadero incunable. Sara Vega está aquí muy cerca. ¿Me decías el título, por favor? El título del libro. El título, Luciano, ya no nos escuchas. ¿El título del libro cuál es? Sara lo quiere que lo diga. No, Sara lo está diciendo. Es un título de producción con el cual como decía Luciano, se traza toda una trayectoria del cartel cubano de cine
Próximamente informaremos cuál es el título, Sara, como título de trabajo y en qué estado se encuentra actualmente, ¿de acuerdo? Llevar a tantos editores. Para poder promoverlo, porque como todos conocemos, el cartel cubano de cine fue reconocido recientemente como parte de la categoría Memoria del Mundo de la UNESCO y forma parte también de ese patrimonio que la Cinemateca ha trabajado por salvar y promover de la manera correcta. Rito, entonces nos gustaría que nos comentara otros proyectos en los que trabaja, como decía, la Fundación, con el cine colombiano, con el cine latinoamericano en sentido general, en los cuales estén hoy por hoy ustedes en funciones. Bueno, gracias. Primero que todo, celebrar las noticias que nos ha traído Iván Trujillo respecto a Arminda y su hijo, que ya habíamos tenido como por ahí la oportunidad de verla en Claro que tiene pasa las películas sin restauración, solo con un telecinado, pero la pudimos ver, y magnífico lo que dice Luciano respecto a el cine que va más allá del ICAI, antes del ICAI y posterior al ICAI, que es tan importante, porque, por ejemplo, en lo que es con México, nosotros llevamos un proyecto que se llama Programa Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano, que cada año tiene más o menos, se hacen minutos, unos 300 minutos entre largometrajes y cortometrajes, pero quiero referirme a las gestiones que estamos haciendo y de paso pues ofrecerlas y pedir ayuda. Una es que este año se cumple el centenario de La Vorágine y la única película filmada en cine, hay aquí dos en video, una que está perdida, fue hecha por Miguel Zacarías en 1949 y nosotros ya obtuvimos el permiso de Diana Films para poder acceder a la única copia que está en 16 milímetros en Filmoteca de UNAM para poderla traer y hacer ya que está en depósito, y hacer la captura aquí en 4K en un escáner laser graphic que tenemos y que hemos adquirido desde el año, puesto en funcionamiento desde el año anterior. Nosotros tenemos toda la línea desde captura digital hasta 6.K en 8, Super 8, 1635 y toda la línea de restauración y almacenamiento, que es muy importante. Respecto a Cuba, pues ya cité lo que hemos hecho con la obra del Pío Valdés y con los documentales acerca de Cali, de los Juegos Panamericanos en Cali. Pero hay una obra que nos ha parecido muy importante y que tuvo mucha importancia aquí en Colombia, del realizador Roberto Ochoa. Roberto Ochoa fue contratada por una empresa a finales de los años 50, incluso con Bebo Muñiz, incluso nosotros le donábamos a la Cinemateca Cubana los registros con sonido directo que tenemos de la llegada de Fidel Castro en enero de 1959. Pero eso ya que hemos compartido con ellos nos interesa porque Roberto Ochoa es un director de cine cuyo hermano se encontraba en Cuba y hace parte de del cine oficial del ICAI. Hizo 2 largometrajes en Colombia, uno del cual hemos encontrado casi su totalidad, que se llama Pirañas en el Amazonas, de 1961, filmado en el departamento del Caquetá, es decir, en la selva amazónica. Y otro que es Tierra Amarga, que es el primer largometraje hecho en el departamento del Chocó, que es el departamento que concentra el 80%, ahora antes el 90% de la población afrocolombiana, y que contó además con un guión de Manuel Zapata Olivella, que no firma el guión porque se retiró. Manuel Zapata Olivella es un escritor colombiano también importantísima dentro de la afrocolombianidad. Nos interesa
ese rastro de Roberto Ochoa. No sabemos cuándo nació, cuándo murió. Luciano nos mandó unas fotos, pero queremos, porque hay además otros 5 o 6 cortometrajes de tipo documental que Roberto Ochoa hizo en Colombia. Entonces queremos hacer eso. Por favor, Iván. Es muy breve, es que ahorita me recordé con todo lo que decía Rito. Justamente ahorita estamos trabajando en un documental sobre Gilberto Bosques, embajador de México en Cuba. Durante la revolución jugó un papel muy importante en la revolución cubana, y justamente no estamos restaurando una película, pero están apareciendo, por necesidades de este material que estamos elaborando, materiales de archivo muy importantes que estamos recurriendo de Cuba. Y puedo anunciar que ayer mismo, que estábamos revisando, encontramos una entrevista que se le hizo hace cuando Gilberto Bosques cumplió 100 años, porque murió de 103. Justamente teníamos perdida, la encontramos, y este proyecto que va a ser elaborado en un documental está aflorando muchos materiales muy importantes de la historia de México y Cuba. Gracias, Iván, por ampliar. Joseph, nos quedaba una precisión sobre la cual querías ampliar antes de pasar la palabra al público, por favor. Es otro asunto, pero tiene que ver con esas conexiones internacionales. Había en los Estados Unidos, si hablamos hablando de patrimonio, había un cine en los años 30 y 40 en español. Claro que todo el mundo conoce Drácula, que era una versión en inglés, y filmaba durante el día, a la noche había actores hablando en español. Pero había tantas de esas películas y algunas se creaban con guiones nuevos solamente en español. Hay 3 de Studio Fox que tenemos. Uno que es Asegure a su mujer, una comedia que es una comedia muy divertida en cuanto a cualquier en inglés de Hollywood de ese momento, y tantos de estos son perdidos. Y quizás existen en México, en España, en otros países, pero tienen otros títulos y tenemos que buscarlos. Mi amigo y colega de Luciano también, Alejandra Espesande, trabaja mucho para promover esa historia, y él dice, en Hollywood se pregunta, ¿dónde están los latinoamericanos? Y él dice, estábamos siempre aquí. Esa historia está perdida, pero esta es nuestra patrimonio americano, no solamente de latinoamericanos. Esta historia existe, que había los que hablaban en español en el cine de Hollywood, y no tenemos que buscarlos ahora. Gracias, Linder. Quisiera ahora, en estos minutos que nos quedan, si tenemos alguna pregunta, precisión que queramos hacer, creo que es un momento realmente muy útil en el que hemos participado. De antemano le agradezco nuevamente por la participación. Rafael Grillo, periodista, me pedía la palabra por acá para una pregunta. Grillo, acércate por favor al micrófono para que ellos escuchen correctamente la pregunta. Ellos, o sea que ha sido realmente muy iluminador la intervención que han tenido Iván, Luciano, Linder, Rito. Ellos hablaban del momento peligroso que estamos viviendo por todo este tema de recambio de tecnología, lo que significa eso en términos de costo, y también, digamos, de un nuevo tipo de soporte que está irrumpiendo y que también, pero creo que también estamos viviendo un momento, digamos, un tipo también peligroso en términos culturales, de reinterpretación de justamente qué debemos conservar y qué no debemos conservar. Y en definitiva, o sea, todas estas instituciones también tienen, digamos, una ideología, ¿no? En sentido, portan una ideología y tienen unos intereses en cuanto a qué cosa se debe preservar y qué no. O sea, como todos ustedes saben, ¿no? Hay una discusión constante sobre qué debemos conservar, qué debemos ver, toda esta idea de una cultura de la cancelación y lo que pasa
y necesariamente a la hora de pensar en la memoria histórica y qué se va a mantener y qué no, a qué se le va a dar prioridad y qué no, todas esas visiones con que hoy estamos mirando la realidad y el pasado y lo estamos interpretando, también pueden entrar dentro de esta intención o este interés de preservar el patrimonio histórico. O sea, la pregunta es, en ese sentido, o sea, cómo ellos que manejan instituciones que son archivos fílmicos, que se dedican justamente a preservar la memoria histórica, cómo lidian justamente con este peligro que vivimos ahora de cómo se reinterpreta el pasado y cómo se piensa que sí, que no y qué se debe hacer con ese material, ¿no? Iván, ¿usted pudiera abordarnos cuáles serían algunos de esos criterios de selección, por decirlo de alguna manera, como si fuera un festival, criterios de selección para determinar qué es patrimonio y qué es lo salvable y cómo trabajarlo en función de ello? Bueno, la pregunta es difícil de contestar, sobre todo en el tiempo que nos queda, pero sí, pero justamente porque uno debería de decir que prácticamente lo que hay que preservar es lo que tiene un carácter público, o sea, que es la importancia justamente de todo. Y de ahí que lo que significa un patrimonio privado, o sea, un patrimonio con fines de lucro, por supuesto la responsabilidad recae finalmente en quienes lo poseen, porque esas imágenes, aunque sean propiedad y tengan derechos patrimoniales de unas personas, de alguna manera las imágenes pertenecen a la humanidad, de alguna forma. Pero sí hay responsabilidades. En ese sentido es un poco la jerarquía que uno tiene que hacer en su momento, para justamente pensar lo que podría estar más desprotegido, y por ahí tendría que verse. Por supuesto que hay intereses muy precisos, de repente, pues, cuando son cuestiones locales, cuestiones nacionales del tipo de material, en donde Joseph puede dar un ejemplo interesante justamente de por qué restaurar estas películas hechas en español, porque son también parte de Los Ángeles, ¿no? Son parte del patrimonio justamente de los habitantes de Los Ángeles que hablaban español en su momento. Por cierto, quiero felicitar a Joseph por su buen español, cada vez te sale mejor. Y me quedaría hasta ahí porque creo que estamos ya con el tiempo encima, y agradecer realmente el haber tenido esta oportunidad de saludar a nuestros amigos y de reflexionar. Qué buena idea ha tenido Centro del Minuto de incluir en el Festival de Jibara esta reflexión. Usted decía algo muy importante, comenzar a partir de lo más desprotegido. Eso es realmente como una de las máximas para poder entender el patrimonio a partir de la urgencia o la necesidad imperiosa de salvar, digamos, lo que está en peores condiciones. Linder contaba la experiencia de los manchones o cuadros en negro que no permitían la correcta visibilidad de la estética de la última cena. Si alguien tiene alguna otra pregunta para comentar, es buen momento. Creo que es de las oportunidades únicas. Ahora, Rito, es de las oportunidades únicas de compartir estos criterios, experiencias con especialistas dedicados al tema del patrimonio. Rito. Bueno, no, quería complementar lo que dijo el maestro Iván Trujillo respecto a la necesidad y ligándolo con la pregunta que hizo Grillo respecto a la necesidad de tener algunos criterios de selección que de todas maneras están previstos en los archivos. Creo que Paolo Kerkiusay, que es miembro de FIA, miembro honorario, creo, al igual que tú, Iván, tiene un artículo respecto a una polémica entre Lindgren y el maestro de la Cinemateca Francesa, a qué es lo que hay que tener que seleccionar. Y hoy por hoy es muy importante, y el futuro nos lo agradecerá,
lo que tengamos que seleccionar. Y vamos a hablar solamente de la selección de, por ejemplo, la cantidad de archivos digitales que se generan en un proceso de producción y de realización. Entonces ahí nos toca hacer una selección. Pero también en los soportes analógicos tenemos copias positivas de muchas películas en grados muy amplios. Nosotros incluso en Colombia tuvimos copias gracias a Carlos Álvarez, un maestro que tenía una distribuidora de cine cubano acá, copias en cine, pero por términos de 1.000, 2.000 eran las copias que teníamos. Entonces, esa cantidad, ese volumen, tuvimos que aplicar una selección porque no podíamos con los costos de almacenamiento de todo este material y no podíamos mandarlo a México. Igual nos pasó con Telmex mexicano, porque nadie asumía los costos del envío de miles de rollos, miles, y entonces hay que aplicar un criterio de selección. Ese criterio de selección, como lo hacen ustedes allá en Hollywood o en Estados Unidos, la Library of Congress, a partir de un comité que hace esa selección. No es la selección de un individuo, no es la selección de Luciano Castillo, director de la Cinemateca de Cuba, es la decisión de un país la que puede permitirnos tener una selección que permita manejar la sostenibilidad, porque si no los costos son terribles y la huella de carbono que produce el almacenamiento, tanto digital como analógico, es terrible y tenemos que pensar. Ese también es otro tema, es decir, las condiciones climáticas, técnicas para el almacenamiento de estos archivos y con qué incidencia tienen también en el orden medioambiental. Ese es otro de los temas. Les decía, si tienen alguna otra pregunta, es buen momento. Aquí está mirándome seriamente Manolo Herrera, que durante muchos años también fue director de la Cinemateca de ¡Saludos! Manolo es reconocido director de cine cubano, Premio Nacional de Cine, y Manolo también en este año, en la primera noche, ha recibido el Premio Lucía de Honor. Manolo, ¿quieres ampliar algo, por favor? ¿Puede hacer alguna pregunta? Manolo es amigo de cada uno de nosotros, así que es un gusto que esté acá. ¿Sí? Bueno, antes que nada, un abrazo, Iván. Gracias, Manolo, un abrazo a ti. Tanto tiempo que hace que no conectamos. Al fin ahora nos vemos. No, mira, a mí me parece muy interesante y muy alentador todo lo que se ha dicho con relación al patrimonio. Este siempre ha sido el eslabón más difícil dentro de la cadena de una cinemateca o de un archivo fílmico. Yo lo que quisiera es llamar la atención sobre algo que he estado tratando de hacer, cuando estaba en la Cinemateca. No me hicieron caso, yo tengo el síndrome de Cassandra, de decir las cosas y que nadie me haga caso. Pero realmente, en lo que respecta a Cuba, el movimiento de cine aficionado tiene una gran labor. Y yo diría que en los años del periodo especial, donde la producción cinematográfica fue débil, la memoria está en los cineclubs. Y habría que conservar esos materiales. Porque yo fui presidente de la federación en el año 94, creo, o 96. La producción profesional se contrajo a 0. Pero ese año, la federación, los cineclubs de Cuba, hicieron 94 películas, de ellas 4 largometrajes, y todo en bicicleta, sin nada de consumo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que nunca debieron hacerse, pero creo que como memoria debe ser conservada. Gracias, Manolo. Es realmente Saludos, Iván. Un llamado de atención sobre un tema que, como referíamos ahorita cuando hablábamos de la bitácora, queda fuera de la institucionalidad y por tanto no ha sido trabajada de manera correcta en función de su conservación. Entonces, ¿hay otra pregunta, algún otro planteamiento? Si no es así, yo le quiero agradecer en primera instancia a Sergio Benvenuto por concebir este espacio dentro del festival
la posibilidad de que Joseph Linder nos haya acompañado de manera presencial y cercana, y la posibilidad también del encuentro virtual con Iván, Rito y Luciano desde distintas geografías. Creo que es una primera experiencia que nos ha quedado bien. Teníamos mucho miedo, hay que confesarlo ahora que ya estamos cerrando, teníamos mucho miedo de que la tecnología nos jugara una mala pasada, pero no ha sido así. Entonces le agradezco, Iván, muchísimas gracias, Rito y Luciano. Y bueno, los invito mañana acá, el panel Desafíos de la Exhibición y Distribución, Perspectivas, con cineastas que van a contar sus experiencias de cómo han trabajado, entre ellos Alan González, Patricia Ramos, Cristian de la Cortina y otros que van a debatir acá como parte de la continuidad de los espacios teóricos del festival. A todos muchísimas gracias, buenas tardes y que sigan disfrutando de la programación. Hasta luego. Hola, en la noche veo a Alejandra Falla. Ah, ok. Hay una vuelo a Puerto Vallarta para una reunión de televisión. Ay, por favor, colaborarnos con la Vorágine para poder traerla y digitalizarla y ponerla a disposición de... Ok, no, gracias a ti. Thank you.